Hola, vamos a hablar de una película que aquí en España en general ha sido muy poco vista. Es una película muy poco conocida del año pasado, 2018, llamada Prospect. Prospección, ¿no? Prospección, sí, traducido al castellano, porque, bueno, digámoslo así, es una película sobre mineros. Sí, prospectores, que son básicamente buscadores de oro. Sí, mineros espaciales, que son, es el, digamos, el trasunto de la película. Nos viene a contar, ambientado en el futuro, en un escenario de ciencia ficción, pero básicamente nos están contando la fiebre del oro. Sí, un subgénero del western, pero trasladado a ciencia ficción. Sí, aquella fiebre del oro que hubo en California en el siglo XIX, miles y miles de colonos y buscadores desplazados hacia el oeste en busca del oro. Y bueno, digamos que sirve de excusa para contar una pequeña, muy pequeña historia, muy humilde, ambientada en una pequeña luna que, bueno, que en la que hay unas gemas, las llaman en la película, ¿no? Sí, es una Unas, cosa muy rara, muy incomprensible. Parecen trufas que están ahí sí, son, buscándolo. sí, son como trufas espaciales, se Sí. podría decir, ¿no? Son Pero básicamente un padre y una hija mal de dinero que tienen deudas y que bajan a un planeta por esta especie de semillas que crecen de las plantas, que las tienen que extraer profesionales cualificados porque si no se deshacen. Porque bueno, bien sacadas sale de ahí dentro una gema que cuesta bastante dinero y les da bastante beneficio. Entonces se trata de cómo bajan ellos dos para intentar salir adelante porque están endeudados, pero allí se encuentran con más buscadores como ellos que van a tratar de quitarles lo que tienen. de quitarles lo que han conseguido. Sí, es un pequeño relato de ambición, se podría decir, y de cómo esa ambición destruye a todos, ¿no? Bueno, ¿de dónde sale esta película? Bueno, es una película, como decíamos, de 2018, cortita, dura 98 minutos, para los estándares de ahora es poco, es una película muy humilde, muy barata. De hecho, es una coproducción entre Estados Unidos y Canadá en la que han participado cinco o seis pequeñas productoras independientes. Todas ellas, bueno, no las había visto en la vida. Y bueno, digamos que el pequeño aliciente que puede tener para algún público es que está protagonizada por Pedro Pascal, actor chileno que aquí se ha hecho muy conocido por su intervención en Juego de Tronos. Bueno, hay muchas pelis está saliendo Sí, ahí. sale, ha salido en muchas otras, pero bueno, digamos que lo que Pues lo es la más única conocido. razón para ver la película realmente. Si no, esta película no la conocería ni su padre. Sí, o sea, si llegas a enterarte de que existe, básicamente es porque, bueno, ¿Sabes? sí, la peli de ciencia ficción esa que sale Si de Pedro esta Pascal. la hemos visto y sabemos de su existencia es porque casualmente la vi por ahí un día en Genula. Vi la carátula, que mola bastante la carátula. Sí, la carátula Es muy de parece los 80. parece de una peli tipo Alien o algo Sí, así, está parece como que vas muy a bien ver hecha y dices, muy bueno, sale espectacular. Pedro Pascal y dices, bueno, joder, a ver qué es esto, vamos a verla. Luego es una peli pues hecha con cuatro duros, Sí, cine que viene de independiente. un corto previo de los dos directores y guionistas, que ¿quiénes son? Pues Christopher Caldwell y Sieg Earl. Encantado de No conocerlos. son nadie, bueno, esta es su primera Sí, película. es Parece una una película de unos que se acaban de licenciar en cinematografía, como su primera obra, hecha con dos duros. Y bueno, parece una peli de estas de Sundance. sí, de Sanders. Pero bueno, también tuvo John Carpenter su primera película con Dark Star y Spielberg tuvo su primera película. Está bastante bien para Sí, ser una ópera prima. sí, sí. Vemos por ahí en páginas como IMDb o Film Affinity, le están dando críticas muy malas en general, pero es, a ver, es bastante injusto porque es verdad, vamos a ver, esto no es ningún peliculón, ¿eh? No es que sea una maravilla del cine, pero hay que tener en cuenta que se trata de cine independiente hecho por primerizos y a ver, les ha salido una película bastante curiosota, bastante solvente y hay que tener en cuenta las ideas, las buenas ideas que tienen más que una ejecución, en fin, impresionante que no podrían tener con este escasísimo presupuesto, ¿no? Pero bueno,
Hemos mencionado al actor principal, pero está protagonizada por un actor y una actriz en realidad, y quizá ella sea más protagonista incluso. Lo que pasa es que es una chica debutante también, en fin, la primera vez que la veo, no sé si será la última, Sophie Thatcher como Margaret, bueno, por lo que hemos visto, una actriz estadounidense que acaba de cumplir los... Sí, que tenga 15 o 16 o así. No, tiene 19 años, Ah, me creo. parece más. Sí, se la ve muy cría y la peli es del año pasado y a saber si no estaba rodada ya en el 17. Es una adolescente, o sea, claramente es una chica jovencita bueno, que huérfana de madre, por lo que se cuenta al comienzo de la película, vive con su padre y son unos prospectores, una especie de mineros que descienden a la superficie de planetas en una cápsula que es como una especie de coche viejo usado, así de segunda mano cutre, para buscar esas gemas que salen de algo que no está claro si es animal o vegetal. Parecen vegetales, no sé. No sé, tiene como membranas y una especie de bocas. No, es algo alienígena, así que realmente, bueno, quizá Bueno, lo están vean. en una luna, que le llaman la luna verde, porque es Sí, todo un inmenso bosque que es prácticamente otro personaje más de la película. Porque el ambiente es tóxico, tiene que ir siempre con escafandra. También eso provoca que haya mucho silencio en la película hmm, y que haya mucha tensión porque la única comunicación que tienen siempre es por radio, de personaje a personaje. A veces se quedan incomunicados, a veces están como solos en la inmensidad, con una imagen del planeta de fondo recortado en el cielo. Y se respira todo el tiempo un ambiente de tensión enorme, no solo porque tienen un tiempo concreto para volver, que son, le llaman 3 ciclos, bueno, en el tiempo en el que empleen en ese sí. universo, ciclos lo llaman. Pueden ser 3 días perfectamente. 3 días de esa De ese luna, mundo, sí. quizá tres Tienen un vueltas límite de al tiempo planeta. para volver porque van a cerrar ese sitio para el transporte y no van a poder salir de allí, se van a quedar varados y hay una tensión extra, aparte de por la toxicidad del planeta y por lo difícil que es coger estas gemas, porque hay por allí otros como ellos y hay mercenarios y gentuza de todo tipo que van a tratar de quitarles lo que tienen porque están buscando lo mismo, porque es dinero fácil con el que volver a tener una oportunidad en el mundo civilizado del que están alejados. Volver a empezar. Sí. Sí, o sea, vamos a ver, es un relato de supervivencia, porque estos prospectores que descienden a estos planetas, no hay autoridad, no hay gobierno, hablan de un sitio llamado La Franja, están como en los extrarradios del espacio colonizado por la humanidad, no hay ley, no hay orden y es la ley del más fuerte. Están expuestos a que cualquiera los mate para quitarles lo que tienen. Bueno, y de hecho, pues eso es lo que va a pasar en la película. Ojo, a ver, antes de seguir, vamos a hacer algún spoiler, vaya por delante. Pero vamos, que no es una película de grandes giros de guión ni de un final muy inesperado, ¿eh? No es que vayamos a arruinar nada, en realidad la peli es muy sencillita, como decíamos, un poco lineal. Y lo que han hecho estos directores, pues es un planteamiento más o menos ingenioso para hacer una película de ciencia ficción con cuatro perras, y es, vamos a poner a un puñado de actores, dos actores, pero bueno, que tienen unos cuantos encuentros en esta luna. Vamos a rodar esta película en un bosque, aquí donde quiera que hayan rodado esto, A 10 kilómetros de... sí, en Wisconsin, donde coño estén, ¿no? Están rodando una película en un bosque con unos pocos actores, pero bueno, les pones una escafandra y dices que eso es una luna extraterrestre en la que están buscando trufas espaciales y con unos ínfimos decorados, bueno, la cápsula está Sí, algún averiada, fondo en el que se ve el planeta y sí, digital en poco el más, cielo. bueno, pues ya te haces una película de ciencia Sí, ficción de con bajo mucha presupuesto. economía de medios Sí, para costar pero bien un... usados, Sí. bien No es usados. que haya detrás unas grandes ideas filosóficas como se suelen relacionar mucho de la ciencia ficción, sino es una historia clásica Hmm. trasladada al mundo de ciencia ficción. Sí, básicamente lo que decíamos, un western, la fiebre del oro llevada al espacio, pero bueno, sirve de excusa para hablar de la relación entre dos personajes, de cómo tienen que aprender a confiar entre sí mutuamente dos personajes. El subtítulo que le han puesto a la película, por lo menos en los carteles, es Nadie puede sobrevivir solo.
Y bueno, en fin, eso siempre es cosa más de la productora que de los propios autores, ¿no? Pero bueno, sí es la moraleja de la película. Bueno, puntos a favor. Ya decimos que no es un película impresionante, no estamos descubriendo una joya del cine que hay por ahí. No, es una película sencillita, pero bueno, recomendable. Me ha gustado bastante algo que, bueno, que me encanta. Me encanta cuando encuentro una película que se ciñe a eso. No es una película de héroes, es una película de currelas en el espacio, es una película de supervivientes. Son unos ñapas, ¿eh? Y digamos que es una película en el linaje, podríamos decir, en una tradición que hasta donde yo sé inauguró Alien, la primera entrega de Alien, no las que han venido después, sino la primera, con esa idea cojonuda de vamos a hacer una película de ciencia ficción, pero no una película de ópera espacial, o sea, no es Flash Gordon, no es Star Trek, Que no, son camioneros espaciales. son camioneros, transportistas espaciales que fuman mientras pilotan su nave y que discuten acerca de los salarios y las primas en una nave que chapucean, que parchean, que tiene fugas, que tiene escapes. Bueno, pues esta película va en esa línea, ¿no? Vemos al comienzo, que es donde se han dejado casi todo el dinero, en los primeros minutos de película, cuando todavía están a bordo de el carguero desde el que descienden, un carguero que no es suyo, es decir, ellos los llevan a bordo de un Sí, parece que carguero. alquilan un puesto Sí, o algo como que así. van alquilados dentro de una nave que lleva muchas de estas cápsulas o lanzaderas y cada cual luego sube y baja a los planetas un poco a su aire y les dicen, si no estáis aquí dentro de X ciclos, nos vamos sin vosotros, ¿no? Sí. Que es el problema, que es que les han dado 3 ciclos para un descenso y van contra reloj, ¿no? Y bueno, pues vemos que dentro de su habitáculo, pues todo es cutre, todo es realista, tienen ahí... Es como si fuera una cápsula de decoración IKEA funcional con cajones en las paredes de las que sacan kits y módulos y cosas que van a emplear. Y el módulo de descenso, la forma en que lo pilotan, tienen ahí su manual donde los mapas cartográficos para ver dónde caen y la forma en que pilotan. Es muy realista, está hecho muy Y realista. todo el equipamiento que llevan lo tienen que preparar antes y es como cutre todo, gastado, viejo, Sí, parece poco eficiente. No es tecnolo- como que te- está todo solventado, sino que es un problema constante todo lo que llevan sí, porque encima. no tienen dinero para equiparse mejor, tienen que andar arreglando sus Llevan herramientas y unas demás. armas que parecían como de aire comprimido o algo Sí, así. a lo largo de la película salen todo el rato estas armas que llaman lanzadores, Lanzadores. que son como, sí, les meten unas cargas de aire comprimido, parece que tienen que recargar. Es lo que utilizan en atmósferas, se supone que con menor gravedad que la terrestre, me imagino, ¿no? Pero bueno, el caso es que es una peli de muy poco presupuesto, que es algo bueno, que cada vez creo que es mm, mejor para los directores. Es decir, no hay nada peor para un director que el cheque en blanco. El puedes hacer lo que quieras porque te lo pagamos. Así los directores pierden la cabeza. Y se nota en estos directores noveles que están empezando y que tienen limitaciones presupuestarias muy grandes, que tienen que echarle mucha imaginación para que funcione. Que es lo que hicieron al principio George Lucas y todos estos, tener presupuestos relativamente bajos y tener que jugar con lo que tenían y que, como hemos ido viendo, a medida que han tenido presupuestos cada vez mayores y mayores y mayores, las historias se han ido yendo a la mierda progresivamente. El guión ha ido perdiendo puntos en favor de los efectos especiales, que es lo que esta película tiene pues muy poquito. Porque los pocos efectos especiales que tiene además pues son de estos artesanales, es muy analógico todo lo que se ve en ella, ¿no? Menos espectacular, pero más realista, y esa es una cosa que yo a estas alturas cada vez valoro más, ¿no? ¿En qué tradición cinematográfica podríamos meter esta peli? A qué recuerda? Bueno, como estabas hablando de Alien y de esta especie de realismo de la ciencia ficción,
la ciencia ficción dura, se podría decir, donde todos son cacharros que intuyes cómo funcionan, pero que no llegan automáticamente al planeta, no es todo fácil, no está todo cromado, sino todo sucio y grasiento. Bueno, Bueno, pero la dura es más el rollo este súper cientifista, con científico loco, tipo Star Trek, ¿no? O sea, no, pero eso es super ciencia, que no es lo mismo. Esta ciencia ficción real, no sé si se puede llamar, realista realismo dentro, sucio, ¿no? El realismo sí, sucio llevado a dentro de que, bueno, Bukowski en el espacio. intuyes que es realista, que las cosas no funcionan de forma fácil y que no está todo limpio siempre. Y no dicen, invirtamos los El iones, flujo el de flujo de neutrones. iones de no sé qué y viajaremos al pasado. Bueno, simplemente es gente que hace lo mismo que hoy día o que en el siglo XIX, solo que está en el futuro. Ujú. Juega en la misma liga que películas como Alien que hemos mencionado, la genial serie de Joss Whedon, Firefly, que era Sí, muy de este tono también, muy Far West. sí, sí, intentó hacer una serie de... bueno, eran contrabandistas, pero bueno, unos que tienen una nave con la que comercian y la nave tienen que estar comprando piezas para arreglarla y todo falla. Y también por una cuestión de falta de presupuesto, pues rodaban en el campo, en un rancho, tal. Era todo muy Far West. Llevaban casacas y sombreros de cowboy y revólveres, pero bueno, te lo hacían pasar por ciencia ficción, ¿no? O sea, hay elementos así que recuerdan un poco, ¿no? Ese tipo de historia. Luego por la factura, por el modo de enfocar este mundo futuro, todo es muy deudor de la forma en que imaginamos el futuro después de Alien, en realidad, ¿no? Pero bueno, recuerda un poco a pelis relativamente recientes como Moon, por ejemplo, o una también muy muy poco conocida, una película europea titulada Cargo. Bueno, no vamos a Yo ponernos que a... de esta casi ni me acuerdo ya. Sí, que iba de un carguero espacial que llevaba mercancías a una colonia y esas mercancías al final resulta que eran personas metidas en módulos porque era básicamente un barco negrero del 18, Sí. pero en el futuro. Eso lo descubrías al final, bueno. La primera de Riddick, La primera y solo la primera peli de Riddick, en la que hay también unas granjas espaciales a las que van unos colonos que quieren empezar una nueva vida y todo es durísimo y tal. Eso hasta que aparecen los bichos esos que los matan, ¿no? Pero el planteamiento, o la de Soldier, que era también como muy serie B, casi la de Carl Russell, absolutamente que se serie B. supone que es la segunda parte de Blade Runner, oficiosa o algo así, ¿no? Sí, Es un cyborg de los de Blade Runner. Un Nexus es ese. un replicante en una colonia espacial que es un planeta basurero donde grandes cargueros vacían la chatarra de la humanidad y hay una especie de granjeros chatarreros también que se dedican a recoger toda esa mierda, la parte útil, ¿no? Otra que se me ocurre que también juega en esta liga, desde luego con más presupuesto y estos famosos, Atmósfera Cero. Ah, es verdad, También sí, es es un verdad. sheriff del espacio, Sí, básicamente, al que vienen los sí. cuatreros estos a matarle y Otro él... western futurista. Sí, Sí, es un sí, western sí. también. Y también, incluso yo diría que directamente por el argumento, enemigo mío, se da un aire. En esa, uno de ellos era un alienígena. Uno de los dos personajes de la película era un humano y un alienígena de una civilización enemiga atrapados en un planeta y teniendo que sobrevivir juntos. Pero algo de eso trasluce también en esta peli, ¿no? Bueno, me gusta ese detalle de los currelas espaciales y me gusta además lo que han hecho con el guión, que está muy bien traído. Huyen del didactismo, no están explicándole al espectador, esto es no sé qué, sirve para no sé cuántos, funciona de esta forma, sino que les ves haciéndolo, les ves usándolo, una herramienta o ese bicho que recolectan, y no te lo explican, y es complejo cómo funciona, y te... Sí, hay pero que- a veces no te enteras muy bien de lo que está pasando tampoco. O mencionan cosas o Mm, lugares que no bueno, sabes a qué se refiere y sí, te deja un poco perdido. por eso, porque huye del didactismo. Sí, mencionan otras colonias, mencionan especies alienígenas y no te explican en ningún momento qué es ni de qué va, pero es que es la conversación que tendrían ellos
dos personajes cualesquiera de ese mundo que no te están explicando cómo funciona su mundo, porque entre ellos no se lo tienen que explicar, sencillamente hacen referencia a lo que dan por sabido. Es verdad que obliga a hacer un cierto esfuerzo, pero está bien, ¿no? En un aspecto más negativo sí que se podría mencionar, bueno, aparte de esa quizá excesiva sencillez de la película, una historia tan lineal, hasta cierto punto previsible incluso, no es que el final sea muy inesperado, pero tiene lo que me ha parecido algún fallo de montaje un poco. Hacia la mitad de la película da la impresión de que hayan cortado un buen trozo de metraje, porque hay un salto bastante grande entre dos escenas muy mal articuladas, ahí te pierdes un poco. No vamos a contar qué es lo que ocurre, tampoco vendría mucho al caso, ¿no? Pero sí es verdad que hay algunas cosas que se nota mucho que es de producción un poco barata, artesanalmente bien hecha, bien dirigida, buena fotografía, en fin, pero tiene por ahí algún detalle en el que sí que se le nota un poco el andamiaje a la película, ¿no? Bueno, en cuanto a si mencionamos algo de los actores, No, realmente solo se puede hablar de ellos dos. sí, La protagonista ya la hemos mencionado, Sophie Thatcher, una chica solvente. A mí me recordaba bastante su forma de actuar a la chica de Harry Potter. sí, a Emma Me parecía que se Watson. parecía bastante las Es caras que que ponía y todo. hasta físicamente recuerda un poco a A lo Emma mejor es como Watson. un nuevo modo de actuar, que es lo de quedarte así mirando al infinito cada dos por tres. Sí, Veremos más a esta la chica, quizá adolescente de nos mirada veamos solo arriba. más, quizá llegue a ser una estrella, vaya haciendo películas más importantes. Bueno, no sabemos. Pero Sí. vamos, que lo relevante es que sale Pedro Pascal, que Es realmente el sí tirón es el tirón de la que puede película. tener. Que si no, pues seguramente esta película es que ni sabría nadie de su existencia. Que digo yo que es que conoce personalmente a los dos directores y guionistas y por eso se ha sumado a la película como por hacerles un favor o algo Sí, así, porque si no, no sé ni qué hace aquí. parece de estas pelis en las que alguien que ya tiene cierto nombre se presta rebajando su caché muchísimo, lo mismo está trabajando gratis, A porque cambio de una caja de cervezas o algo habrá sí, salido aquí. sí, Pero bueno, es un personaje muy interesante. Es el personaje interesante, el único de la película, porque... Habla tú. no, no, dilo. Por el carácter que tiene, que, bueno, realmente es un canalla, como podría serlo uno del lejano oeste, un canalla que mata a quien haga falta para sobrevivir, para conseguir lo que quiere, pero luego también tiene una forma muy extraña de hablar. Habla como muy correctamente, Es, como si hablara en un inglés habla, antiguo. habla un lenguaje, la hemos visto doblada, quizá hubiera sido interesante verla en inglés para ver el vocabulario que emplea. Esos detalles se pierden siempre, por si utiliza términos antiguos, pero es un personaje como shakespeariano, habla, declama, ¿no? Su prosodia, su forma de hablar y el tipo de frases, o sea, está fuera de lugar. Está fuera de lugar. No parece uno de estos buscavidas del futuro tirado en una colonia, como luego te explica, que es que está allí atrapado en esta colonia buscando cómo salir, sino que habla como si fuera un personaje de Shakespeare o de Calderón, de una forma claramente chocante, como si fuera un personaje cultísimo y cosa que no queda explicada ni aclarada de ninguna forma, ¿no? Pero bueno, produce un choque más o menos interesante. Hay un elemento también curioso en la peli en el que parece que los directores han querido subrayarlo mucho porque se repite y es el uso de la música. Había una música ambiental que era, bueno, no demasiado buena. No es que la música la haya compuesto Jerry Goldsmith precisamente, pero que acompañaba las escenas. Pero luego había una música, lo que ellos mismos, la diegética, lo que ellos escuchaban, que sonaba música a veces como muy clásica, como de los 70. Sí, Luego sonaba una especie de música que parecía china o algo sí. así, O sea, han compuesto música para este futuro, yo no sé como si a lo mejor eso existía A ya o lo ver, han cogido. no, yo creo que eso es todo música original compuesta, unos cortes para mostrarnos qué es lo que escuchan. Pero es que es curioso que la chica tiene unos cascos
con los que escucha música. La película empieza de hecho con que ella está viendo la luna al lado del planeta desde el carguero mientras escribe, porque tiene como un diario en el que escribe una historia, y está con los cascos puestos escuchando una especie de pop muy retro, muy setentero. La película empieza con esta música hasta que descubres qué es lo que está escuchando ella porque se quita los cascos. Es un comienzo chocante para una película de ciencia ficción, ese pop. Pero es que luego hay otro personaje que tiene una especie De altavoz. de altavoz con el que proyecta una música que deja sordos a los demás. Y es una mezcla de música electrónica y de esta música china que ponen en algunos hipermercados de estos chinos que tienen puesto la música de allí, Sí, sonaba muy raro. todo como, en fin, una especie ¿y cómo podría ser una música de dentro de X, no sé, de dentro de un siglo o de dos, porque no te dicen la fecha? Y entonces, bueno, pues han hecho ese ejercicio de vamos a inventarnos una música que no suene actual, pero que tenga rasgos actuales porque es de suponer que la música de entonces tendrá también algún parentesco con la de ahora y que habrá también Sí, pero también lo han inventado retro. para la película un lenguaje, porque Sí. no, siempre que se ve que escriben algo no es inglés ni ningún otro No, lengua. es un cifrado. Tienen, y los números igual, no se ven números, se ven como una serie de iconos que se Símbolos. parecen mucho a los conectores lógicos, Sí. estos de incluido en o tal. Disyunción. Y además se ve mucho en una especie de librito que lleva la chica, Hmm. porque lleva tiempo. Tenía un libro que a ella le gustaba mucho que trataba de la vida de unos adolescentes Que van a que una tenían academia la espacial. vida que ella no ha tenido Sí. y que lo perdió y lo está reescribiendo de memoria como ella lo recuerda, añadiendo episodios Sí. y de algún modo es, aunque es una novela que está escribiendo, es como su diario Ujú. donde ella pone lo que piensa, lo que siente. Un diario de fantasía. Yo, a ver, yo le he dado un poco de vueltas a un tema. Me parece que es una paja mental que me he montado, sobre todo porque la peli la vimos ayer y no me ha dado tiempo a madurarla. En realidad, o sea, no es que yo, o sea, yo mismo descarto esta interpretación, ¿eh? Que se me ocurrió, pero no sé, no sé, o sea, la película empieza con que ella está escribiendo. ¿Eh? Y luego durante la película vemos ese cuaderno, hay varias menciones al mismo, varias preguntas sobre él y demás. Ella desciende a este planeta con su padre. Su padre, no estamos haciendo un gran spoiler, basta con haber visto el tráiler, ocurre a las primeras de cambio, su padre muere y ella tiene que salir del planeta acompañada de este otro tío al que se encuentra en la luna, que es Pedro Pascal. Entre su padre y Pedro Pascal hay cierto parecido físico. Los dos llevan bigote y barba y un aspecto algo desaliñado. Los dos se supone que son prospectores. Yo no sé si no puede haber alguna lectura, el rollo este desafío total, ¿no? Es decir, ¿no será todo esto el relato que escribe la chica, la forma en que ella fantasea lo que ha sido el descenso a esta luna, como si hubiera vivido una aventura que en realidad no ha vivido, porque sube y baja con su padre y su padre en todo momento es Pedro Pascal, y todo lo que ocurre es la fantasía de ella? A ver, ya digo que yo mismo no creo que sea esto, pero se me ha ocurrido porque la insistencia en lo de el cuaderno de ella en el que está escribiendo un relato, si no, no sé muy bien dónde meterlo. Pero si es esto, la verdad es que no deja de ser un poco chocante la forma en Bueno, que estaría pero contado. hay como otra teoría que sí que parece que es a propósito por parte de los autores. Bueno, luego hay, a ver, teoría, estructura. Sí, bueno. Estructura, vamos a ver, hay una serie de estructuras narrativas básicas, como la del viaje del héroe, que se repiten incesantemente en películas, en novelas, en todo, porque son antiquísimas, porque son herencias mitológicas que hoy en día seguimos contando una y otra vez, porque funcionan, porque son las estructuras narrativas funcionales. Y esta película tiene una estructura narrativa muy básica y muy clara. Es la catábasis, es decir,
Estos dos términos griegos, anábasis, catábasis, el viaje desde la costa hacia el interior, un viaje tierra adentro, una expedición, y la catábasis, que es la huida o retirada o viaje de vuelta desde el interior hacia la costa. La película empieza con que están en el carguero en órbita y tienen que descender a la Luna para hacer una prospección. Ocurre todo lo que ocurre, todo sale mal, básicamente, y van contrarreloj para encontrar una cápsula que les permita volver al carguero antes de que éste se vaya sin ellos y queden varados en el planeta. Es decir, la catábasis, ¿no? Y las historias con esta estructura anábasis-catábasis, digamos que el lugar hacia el que uno se adentra y del cual tiene que salir, pues también digamos que la estructura mitológica básica, la identificación básica que hacemos con ese lugar, pues es la del infierno. Sí, es el descenso al infierno, que es esta luna hostil, llena de personajes hostiles, y cómo volver otra vez ¿Cómo salir? Sí. cómo salir de ese infierno hacia la estación Sí, espacial otra vez. es como Ulises descendiendo al Hades en la Odisea, o el mito de Orfeo y Eurídice. Y de hecho, y aquí va otro, bueno, pequeño spoiler, ¿no? Pero hacia el final de la película, cuando todo está a punto de irse a la mierda, y de hecho en cierto momento ella parece que tiene la ocasión de escapar sin él, al cual tiene motivos para abandonar en el planeta, está gravemente herido, pues de repente aparece un personaje al que te han metido en escena sin explicarte cómo ni por qué, todo es extraño, todo es opaco, pero hay un tío muy raro que parece un demonio, un tío con la cara cubierta con una máscara y la piel pintada como de fucsia, que parece un demonio, Lleva colgando unas mandíbulas. y que sí, 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 Dicen que es de una religión rara que hay por ahí, sí, que ha descendido allí para morir, que simplemente. así que bajan a morir a ese planeta por un rito religioso, y cuando está todo a punto de fracasar, el que in extremis salva la vida a la chica y digamos que le abre la puerta por la que ella puede escapar del planeta, salvando además a Pascal, al que, como decía, puede abandonar pero no abandona, pues ese personaje tiene un aspecto como de demonio sumerio, Sí. y creo que es bastante coherente con esta simbología del Hades, del infierno y de la anábasis catábasis, es decir, el descenso a un infierno que no por ser verde, no por ser una jungla espesa y bellísima, no deja de ser menos infernal, porque es horrible, es una naturaleza Hostil, sí. altamente hostil, de la cual al final consiguen escapar. Porque al final la historia que te cuentan, la protagonista es la chica, que bueno, es digamos una buena chica, pero a quien ella desciende por un motivo y al final no sube de regreso por ese motivo, sino que sube para sacar al personaje de Pedro Pascal, en el fondo, que es el que se ha redimido Sí. de ser un canalla, porque en algún momento pues ayuda a la chica, la salva, consigue redimirse y por eso al final consigue salir del infierno. Ujú, sí, sí, sí. O sea, esa simbología está ahí. Y el hecho de que ella es la que, por así decirlo, entre comillas, la que consigue abrir la puerta del infierno de modo que escapan los dos, ella es la única, el único personaje que sale en la película que en ningún momento ha demostrado ambición, porque todos, pero todos son unos codiciosos que quieren algo. Incluso cuando sale la secta religiosa, esa especie de Amis espaciales que viven allí y con su código religioso, pero que quieren conseguir algo de ellos, ¿no? De ella, básicamente. O sea, todos demuestran algún tipo de interés, de codicia, y la única que se pasa la película diciendo, déjalo, déjalo, va a ser nuestra perdición, mejor que nos vayamos, es ella en todo momento, y quizá por eso
es la que consigue finalmente dar con la salida y tira también de Pascal fuera de la luna y se salva a los dos. Y la película termina con que están ascendiendo hacia el carguero de nuevo, es decir, la catábasis, la salida del infierno. Bueno, ya os digo, no es una maravilla, no es una peli que dices, hostias, vaya peliculón, qué buena, cómo mola. Es una película sencillita, está bien y bueno, Para un público general probablemente no le gustara porque es no también es, muy no es lenta, es un mainstream. poco aburrida a veces, pero bueno, para la gente que le gusta la ciencia ficción es una película bastante potable que se pueden ver como curiosidad y que Sí, bueno, que forme parte de su catálogo de películas de ciencia ficción. Y bueno, pues no sé, una película que le das, que siendo generoso un 6 a lo mejor sobre 10. 6, 6 y medio. Bueno, yo no le daría tanto, pero bueno. Bueno, si tenéis un rato libre y la encontráis por ahí, que es una peli que me parece a mí que como no busquéis en internet no la vais a encontrar, Si en Blu-ray no la encuentras esta, ¿no? seguramente no. Bueno, pero bueno, recomendable para una tarde en la que no se os ocurra un plan mejor. ¿Mm? Bueno, Y ya veremos qué hacen estos Christopher Caldwell y Siegel. pues Igual siguen la carrera como de Neil Blomkamp o alguno de estos. lo mismo nos los encontramos por ahí dentro de un par de años con algo interesante y lo mismo no volvemos a oír hablar de ellos. Alguna cosa harán con más presupuesto. Bueno, A lo ver si hacen veremos. algo Y lo potable. mismo con esta chica, con Sophie Thatcher, que bueno, digamos que queda bien delante de la cámara, se desenvuelve con soltura. Pero bueno, pues ya veremos lo que pasa, porque cuando encuentras a alguien en su ópera prima, pues nunca sabes si vas a volver a encontrártelos, ¿no? Pero en fin. Bueno, lo dejamos. Sí, aquí lo ¿Lo tengo que dejamos. ir? Bueno, Hasta la próxima. venga, chao.